Bueno, el tema que nos ocupa en esta noche es muy práctico, muy actual, como toda la palabra de Dios es actual, y nos desafía profundamente. Y son los conflictos. Como les decía, es un tema actual, complicado, que nos desafía, y vamos a ver lo más rápido posible cómo el Señor nos desafía a través de las Escrituras a mostrarle a Él en todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas, en algún momento vamos a tener un conflicto y debemos estar preparados. Son inevitables. Se dan, como ya les adelanté, en la familia, no solamente en lo que dice Efesios 6, del 1 al 4, que es el orden que el Señor propone para que la familia funcione correctamente, sino también se da en la parte material, a la hora de las herencias entre los cristianos, las familias cristianas. No solamente tienen problemas de intereses las familias que no conocen al Señor y permanecen enojadas por años, viven enojadas por años y van a la tumba enojados. Eso no debería pasar entre los creyentes, ¿verdad? Y nos da una pista, nos da un ejemplo muy grande la palabra del Señor de una resolución preciosa, rápida, eficaz, que fue en Génesis 13, con Abraham y Lot. Alguien tuvo que ceder, como dice el dicho, ¿no? Pero hay que tener capacidad para ceder, visión, espíritu, madurez. Se pueden dar en el matrimonio, a la luz de Efesios 5, 21 al 33, que nos habla de sujeción de parte de la mujer y respeto y amor por parte del hombre. Se da también, en una etapa preparativa muy interesante, muy importante, que es el noviazgo. Para aquellos que están viendo encomendarse las manos de Dios para buscar un compañero, una compañera, y ya están transitando este camino. Si bien es preparación, veamos cómo nuestro novio o novia, o la persona que estamos mirando, cómo resuelve los conflictos. Con violencia, con madurez, encomendándose al Señor. Y también está bueno ver cómo uno, como novio, como novia, está resolviendo los problemas, porque esa es una forma de cómo vamos a continuar en el futuro. También se dan en el trabajo los conflictos. Hay varias personas de esta iglesia que trabajan, gloria a Dios, por la dignidad del trabajo, otros que son encargados, otros que son gerentes, jefes o empleados simplemente. El cristiano debe mostrar una resolución de conflictos espiritual y laboral también. O sea, no es que se acabó todo ahora. Efesios 6, del 5 al 9, da consejos de cómo debe obrar un jefe y cómo debe obrar un empleado. El Señor nos mira en todas nuestras áreas y se van a dar conflictos allí también. Y finalmente se dan conflictos en la iglesia. Entre los hermanos, en el diario vivir, hay roces, puede haber problemas, ofensas, y no podemos continuar extendiendo una agonía en ese ámbito. El Señor nos dice que debemos confrontar de manera amistosa, correctiva, regenerativa, los conflictos. No los podemos ignorar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Entonces, a la hora de haber un problema entre los hermanos de la iglesia, no podemos hacer como la avestruz, que mete la cabeza bajo la tierra y espere que el conflicto se solucione solo. Lo único que hace es prolongar una agonía, como les decía recién, y quizás generar una falta de comunicación que da que pensar. Y quizás el otro está pensando otra cosa muy diferente. Y era muy simple la solución, ¿no? Y nos atrasa en nuestra vida espiritual, en nuestra adoración, al momento de traer nuestras ofrendas al Señor. Para ello tenemos Hechos
15, 36 al 41, donde el Señor nos deja la enseñanza de que puede haber diferencias de pareceres en un ministerio. ¿Sí? El Señor oró por unidad por sus discípulos, pero no oró por uniformidad. La uniformidad es para otras instituciones que tendrán lo bueno y lo malo fuera de la iglesia, pero nosotros no podemos ser todos iguales. Entonces surgen diferencias, distintos pareceres, puntos de vista, como le pasó a Pablo y Bernabé, que se tuvieron que separar. Pero la obra se completó, se concretó y hubo tal desacuerdo en ellos que ellos eligieron a otros compañeros, pero no hubo odio, maldad, rechazo. Eso no lo dice la Biblia. Pero se cumplió la obra misionera de llevar al mundo conocido de esa época el Evangelio y nos ha llegado y llegó a todo el mundo, ¿no? Un desacuerdo no iba a frenar la voluntad de Dios de salvación para todo el mundo. Entonces vemos que tenemos que estar preparados. Los conflictos atraviesan todas las áreas de nuestras vidas. Y el desafío para nosotros como creyentes es, mientras duran esos conflictos, o mientras buscamos la manera de solucionarlos, ahí nosotros vamos a mostrar, evidenciar el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hay un discipulado que estamos haciendo con el Señor. Yo me pregunto, Señor, ¿estoy pagando el costo de seguirte? ¿Estoy entregándote el control de absolutamente todas las áreas de mi vida o me quedo con la salvación? Nada más. Entonces es desafiante el tema. ¿Y cómo nacen los conflictos? Los conflictos nacen donde hay dos personas. Ya donde hay dos personas hay conflicto. Bueno, el matrimonio es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y a veces hay uno de los dos que prefiere no hablar del tema, cuando está el otro esperando que se hable del tema y desesperadamente busca hablar y ya se hace una bola de nieve, malos entendidos, y no se resuelve el conflicto. Todo es color de rosas antes, pero cuando empezamos a vivir la vida matrimonial, ya empiezan los conflictos, inevitablemente, y no es por maldad, quizás, no es por poner palos en la rueda, espero que no, pero naturalmente se van a dar, porque no somos iguales, somos distintos. Entonces, donde hay personas ya hay conflicto, no podemos evitar eso. Y un conflicto también es donde se frustra un deseo, y subraya esa palabrita, deseo, se frustra un deseo, no se cumplió lo que yo quería. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Sí? Quizás que no se cumplió lo que yo deseaba, lo que yo esperaba, lo que yo suponía que era, o lo que yo creo que debería ser justo, puro, pónganle la lista que quieran, y me quedo con una frustración. ¿Qué hago con esa frustración? La guardo, la alimento. Entonces, bueno, es importante ver cómo resolvemos. El otro punto de vista importante también es cómo yo veo una tormenta, una situación de conflicto que se avecina, ya sea por falta de criterios unánimes o porque la otra persona se ofendió en la iglesia o se ofendió en el trabajo o son cristianos que trabajan juntos y hay algo que no está funcionando bien. Es muy importante que hoy nos podamos ir con esto, de que un conflicto es una posibilidad para glorificar a Dios. Un conflicto es una oportunidad para glorificar al Señor. Como dijo el Eli en la reunión anterior, el propósito nuestro como personas perdonadas y rescatadas y regeneradas, ¿cuál es? Dar gloria al Señor. Recibe toda la gloria, cantamos recién. Entonces un conflicto es una oportunidad. Es decir, tengo que quitar el miedo, tengo que armarme de coraje, de paciencia, de sabiduría, del Espíritu Santo, para poder enfrentar este conflicto y verlo desde la óptica de Dios. Los conflictos no son malos necesariamente, no son malos. Proverbios 27, 17 nos dice que un amigo le puede estar dando un consejo a otro amigo, hierro que hierro se aguzan, se afilan, y como que nos endurece el rostro, nos pone como más
más duros y mejor ante los desafíos que no estoy viendo en mi vida, quizás. Quizás que un amigo te está dando un consejo, un buen consejo de amigo. A veces los amigos nos dicen la realidad. Gracias por esos amigos. Gloria a Dios por esos amigos que al principio nos dicen algo que no nos gusta. Y eso puede ser el inicio de un conflicto. ¿Cuántas veces nos vamos enojados con el amigo que nos dice la verdad? Entonces, quizás estamos viendo mal incluso hasta un consejo. No son malos los conflictos. No pueden evitarse o solucionarse. Eso quería agregar. A veces los conflictos no van a tener solución, incluso en la iglesia, entre los hermanos. Pero debemos hacer todo lo posible para mantener la paz y en cuanto dependa de vosotros, dice el Señor, podemos buscar en Romanos 12, 18 y 19, mantener la paz con todos. Es decir, yo ya tengo paz con mi conciencia, habiendo agotado todos los recursos. Por eso en el pueblo de Dios tiene que haber unidad, pero no siempre va a haber uniformidad. Como les decía recién, somos responsables de guardar la paz. Esta es tu responsabilidad, dice el Señor. Está en Romanos 14, 19. Es mi responsabilidad. No, pero yo soy sincero, por eso digo las cosas como me vienen a mi mente. ¿Qué preferís, que sea hipócrita? No. Si yo voy a decir algo que va a ofender, si voy a decir algo que excede mis límites o estoy mirando para adentro solamente, no voy a estar glorificando a Dios porque le voy a estar haciendo daño al hermano. Entonces debo guardar la paz. ¿Está el conflicto? Sí. Pero debo guardar la paz y encomendarme al Señor para que la paz no exista. Vamos a entrar en otro estado. Y los conflictos son un medio para que Dios realice sus proyectos. Interesante. Romanos también 12, 18 al 19. Dios viene con un maletín detrás de un conflicto con las soluciones. No las trae el predicador, no las trae el líder con sus libros escritos, las trae el Señor. El Señor. El Señor trae las soluciones detrás de los conflictos. Y quizás vos decís, pero el otro tiene problemas. Este hermano es inmaduro. Este hermano es contestador. Este hermano es enojón. Pero quizás estoy siendo yo el problema. Quizás el Señor quiere sanar a ambos. O quizás el Señor te quiere sanar a vos solamente. Nada más voy a mencionar las dos dimensiones, para seguir avanzando, que tienen los conflictos. Tienen una dimensión espiritual y tienen una dimensión pecaminosa. La dimensión espiritual se la dejo de tarea para que ustedes la busquen. Está la profecía de Ezequiel, capítulo 28, contra el rey de Tiro. Y a modo de espejo la podemos ver en Isaías 14, 12 al 14. Esta dimensión espiritual habla del estado de paz que había antes y el estado de conflicto que hay después a causa del pecado. El rey de Tiro, la información cruzada me dice que reinó del 590 al 572 a.C., y buscando nombres me sale Ito Baal III. ¿Lo escucharon alguna vez? Alguno que levante la mano si lo escucho alguna vez, yo nunca. Pero Ito Baal III. ¿Saben qué significa ese nombre? Vivir con un Baal. Tenía un problema de idolatría muy grande el rey de Tiro. A causa de tus muchas contrataciones, dice la profecía, se volvieron ricos los tuyos, vos, y adoraste las riquezas. Más sabio que quién, dice la profecía. Más sabio que Daniel. Puede ser una hipérbole. Pero para que tengamos una idea de dónde estaba él, y fue tremendamente rica Tiro. A causa de que miraste tanto para adentro, y ahí viene el conflicto, entró el orgullo en tu vida y fuiste como Satanás. Es una comparación de un carácter, de un espíritu, de una personalidad que nos da la Escritura en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Eras hermoso, sabio, pero a causa del versículo 17 de tu egoísmo y tu orgullo, mirar todo el tiempo hacia adentro y de inflarte, tener un concepto muy alto de vos mismo, para siempre dejarás de ser.
para siempre dejarás de ser. Al día de hoy, Tiro es pobre. Nunca más tuvo ese crecimiento económico. Y bueno, hay consecuencias de este conflicto. Satanás va a ser expulsado definitivamente. Fue expulsado del paraíso y va a ser expulsado definitivamente en Apocalipsis 12:4. Entonces, vamos viendo esa dimensión espiritual y la dimensión pecaminosa ya nos habla de la teología del conflicto. Observemos que el conflicto tiene una raíz grande y grave y que va a permanecer con nosotros desde nuestro nacimiento humano, nuestro nacimiento espiritual y nuestra mente humana y nuestra muerte humana. Nos van a acompañar siempre. La teología del conflicto es la del paraíso, Génesis 2 y 3, de cómo es la caída del hombre en pecado y cómo el Señor lo expulsa del paraíso. Entonces, en consecuencia, viendo esto, observando estas dos dimensiones, Dios proclama que siempre va a haber conflictos. Después del paraíso, de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, Dios habla con la Trinidad y le dice: apresurémonos a que no coman del árbol de la vida eterna, porque ya conocen. Entonces, afuera, expulsémoslo porque si no esto va a ser un estrago. Y a partir de ahí viene el dolor de cabeza para el hombre y la mujer, y Dios proclama que va a haber conflictos. Conflicto entre el hombre y Dios. El huerto del Edén, el hombre expulsado y enemigo de Dios, necesitando perdón y salvación. Conflicto, Dios proclama que va a haber conflicto entre Cristo y Satanás. Génesis 3:15 dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las dos simientes en conflicto. Satanás, activo, vivo, con poder, limitado, y después iba a venir Jesucristo, encarnado. Así que también iba a tener su problema Satanás con el advenimiento del Señor Jesucristo. Conflicto entre el hombre y Satanás. El hombre, y más sobre todo nosotros que somos hijos de Dios, tenemos conflictos espirituales, porque dice hombre y Satanás, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero que tienen preferencia por nuestra mente, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, están los demonios, Satanás, obran, pero si miramos para adentro, ¿dónde hacen nido? ¿O dónde podemos permitir que hagan nido? En nuestras mentes. Bien, conflicto también allí. Conflicto Dios proclamó que va a haber también entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vaya si tenemos lucha. Vaya si tenemos lucha. Pero gloria a Dios que Él nos provee. Por medio de su poder, porque en nosotros no hay ninguno. Vestidos de toda la armadura. Entonces, viendo de cerca, podemos concluir que tiene un nacimiento el conflicto en el hombre. ¿Cuál es? ¿Dónde nacen los conflictos del hombre? En el corazón. Nacen en el corazón por dos vías. Cuando hay un apetito por satisfacer que es pecaminoso, nace un conflicto. Nace cuando hay pasión o pasiones también, póngale el nombre que usted quiera, el apellido que usted quiera. Y una pasión o las pasiones son un deseo de continuo placer contrario a la voluntad o los designios de Dios. Ahí nace un conflicto que está naciendo en mi corazón. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10, nos da una referencia precisa de dónde nacen los conflictos. ¿Qué nos dice Santiago? ¿Dónde nacen? En vuestras mentes y en nuestros corazones. Ahí podemos encontrar, mantenga abierta ahí la escritura. No lo voy a leer a todo por amor al tiempo. Dice que
Ahí tenemos un conflicto, dice la carta, diferencia de opinión o propósito que frustra un deseo propio o ajeno. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, lo que les decía recién, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces tenemos el conflicto, un deseo frustrado, dice la palabra. ¿Qué pasó? No alcancé lo que quería y empiezo a pelear. Tum, con este, con aquel. El deseo se convierte en una demanda que se vuelve un instrumento de control. Y después que se transformó en ese instrumento de control, se transforma en un ídolo. O sea que acá podemos encontrar idolatría, adulterio espiritual y frustración. ¿Puede estar esto en el creyente? ¿Sí o no? Claro que sí. Y acá está el primero. Debo cumplir esa meta, dice mi ídolo. Cueste lo que cueste. Tenés que ofender al hermano, dejarlo de lado, ignorarlo, creer que la sangre de Cristo obra menos perdonándolo a Él, porque vos tenés más años en la fe, entonces a mí me perdona el Señor de manera diferente. No, eso no. Para nada. Finalmente el ídolo termina controlándome y haciéndome dañar a otros. Entonces la raíz del problema es interna. Codiciáis, ardéis, deseáis. Es interna, pero se transmiten latigazos contra el prójimo de manera externa, con el habla, con nuestra forma de comportarnos. Se manifiesta sí o sí. No voy a poder esconder lo que hay en mi corazón. No lo voy a poder esconder. Es más grave aún el problema porque dice matáis. Matáis. Yo puedo ser un homicida en mi corazón contra mi hermano si estoy albergando envidia de continuo contra él. Sea lo que sea, un ministerio que se le dio al hermano, se le dio una función en la iglesia, se le dio ese trabajo que tanto deseaba. Codiciáis, ardéis de envidia. Más adelante en el versículo 11 habla de un síntoma de que tengo un conflicto dentro. Murmuráis. Murmuráis. En el Antiguo Testamento la murmuración era causa de enfermedad o muerte. Ese era el carácter de Dios, y en el Nuevo Testamento ya no. ¿Dios es diferente? No. Dios es así. Ahora nos ve por medio de Cristo. Es misericordioso, perdonador, pero antes también fue muy misericordioso, perdonador por amor a su nombre y por amor a cumplir los pactos, pero no dejó sin castigo al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento habla más de la infidelidad, de la idolatría del pueblo de Dios que de la fidelidad de Dios. Y me gustaría hacer un apartado breve, me queda muy poco tiempo, que este ídolo, cuando empieza a tener control de nuestras vidas, dice, conjuga un verbo, o varios. Yo deseo, yo exijo, yo juzgo y yo castigo. Yo deseo, yo exijo, yo juzgo y yo castigo. Y lo dice Santiago en el 11. Mirá lo que está haciendo tu ídolo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley. ¿Cuál es la regla de oro para el Señor Jesucristo? Traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. Ya me olvidé ahí. Cuando empecé a murmurar ya me estoy olvidando. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Murmurar significa quejarse, gemir, estar insatisfecho,
hablar mal de alguien cuando no está presente, y a eso yo le puedo sumar las causas: el desánimo, el fastidio y el miedo. Murmuro por miedo, murmuro por desánimo y puedo murmurar por fastidio. ¿Hasta cuándo voy a comer este pan liviano, Dios, que nos estás dando por el desierto? Ya estamos cansados. Prefiero nuevamente las calabazas de Egipto. Fue causa en el Antiguo Testamento de juicio, la murmuración. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacer para que dejemos de murmurar? ¿Nos tiene que mandar una serpiente de fuego para que me pique? ¿Tiene que darme lepra? Estoy hablando lo que sucedía antes, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Muchas veces Dios se cansó de su pueblo. Gracias a Dios por Moisés, que tuvo que interceder, pero Dios ya sabía todas las cosas. Podemos ver Números 21 y en Números 13 y 14, los que murmuraron acerca de Josué y los 12 espías. Cuando trajeron las uvas era motivo de alegría, fluye leche y miel. Pero los otros murmuraron, se desanimaron por el miedo y dijeron: no, estos nos van a matar. ¿Qué vamos a ir ahí? Mejor busquemos un capitán. Una rebeldía. La murmuración trae rebeldía también. Y volvámonos. ¿Y qué hizo Dios? Los voy a fulminar, le dice a Moisés. Y Moisés dice: no, Dios, pero ¿le vas a dar la razón a Faraón? Bueno, los voy a perdonar, pero ellos van a morir. Sus hijos van a ver la promesa, la tierra prometida, pero ellos no. Entonces, ¿hasta cuándo la murmuración? Estos ídolos debemos buscarlos. Es nuestra tarea buscarlos. Nosotros estamos mandados por esta advertencia de la idolatría a perfeccionar nuestras vidas. Conocemos muy bien qué es la idolatría, pero hay una advertencia seria para nosotros los hijos de Dios. Y me tomé el tiempo de tomar al pie de la letra una nota de la Biblia de estudio. Los creyentes pueden tener idolatría en la iglesia. Ocurre dentro de la iglesia cuando hay personas que creen que pueden servir a Dios y experimentar su salvación y sus bendiciones, y al mismo tiempo, adulterio espiritual, participar en las costumbres inmorales e impías del mundo. Santiago 4. Señor, qué duro que es esto para mí. Perdón, Señor, por querer jugar a dos puntas. Perdón, Señor, por no examinarme y creer que puedo vivir toda la vida así sin que tú te enojes conmigo. Después vienen las serpientes, después viene la lepra matrimonial, la lepra ministerial, y afectamos a otros, indudablemente. Entonces, si yo tengo una hostilidad continua hacia los que me rodean, sobre todo en la casa del Señor, tengo que saber que eso me va a destruir y me va a alejar de Dios, lentamente. A mí no me gustaría caer en la economía de mis líderes. No, yo no hablo más con Cristian porque es muy conflictivo. No, no le hagas caso, lo que dice está errado. Y solo me quedo. Pero no soy yo, es un ídolo. Eso es lo importante de reconocer. Los ídolos siempre exigen sacrificios. Por eso yo castigo, yo exijo, yo juzgo y yo deseo. Cuando alguien no logra satisfacer mi demanda matrimonial, ministerial, laboral, familiar, esas expectativas se transforman en ese castigo y el ídolo exige que el otro sufra. Lo puedo hacer de manera deliberada o inconsciente. Que en esta noche nos podamos dar cuenta de qué manera estamos siendo utilizados por ese ídolo. Es el primer paso. Amor, temor y confianza son palabras de adoración para un ídolo o para Dios. Mateo 22, 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Puede ser para Dios o para un ídolo. Lucas 12, 4 al 5, mas os digo, amigos míos, mire cómo trataba el Señor. Mi amigo, vos, usted y yo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer,
Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, Dios únicamente, tiene el poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Puede ser para Dios o para un ídolo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Puede ser una palabra para Dios o para un ídolo. ¿Dónde está depositada tu confianza, tu temor y tu amor? Entonces, al buscar ese ídolo, debo entender que hay capas de ocultamiento diferentes. Hay una dermis, una epidermis, capas de grasa, todo. No sé, póngale el nombre que quiera, pero hay capas hasta llegar a ese ídolo. Porque ellos se ocultan y se disimulan perfectamente. Por eso decía de manera consciente o inconsciente. ¿No le pasa que después de tener una discusión con alguien, usted dice, no tendría que haber dicho eso? Pero no logra arrepentirse. Porque dice, lo voy a perdonar, voy a pedir perdón. Y en la próxima, lo mismo. Y es como que estamos presos a veces de nuestro mal humor, mal carácter, nuestra sensibilidad extrema cuando se nos dice algo, y no podemos pasar por alto la ofensa. Algo está pasando. Y ahí entra nuevamente el ídolo y dice, justifícame, porque yo te estoy dominando. Entonces, ese ídolo busca protección. Lo importante es volver en sí, como les decía recién, y pedirle a Dios en oración, humildad, como dice más adelante Santiago, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos delante de Él, y Él los va a salvar cuando sea tiempo. Cuando estés listo, el Señor va a obrar en vos. La confesión da lugar a la liberación. La confesión da lugar, abre el camino a la liberación tuya y del otro, porque vas a poder perdonar. Proverbios dice 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, o sea, lo pone por obra, esa promesa que le hizo el Señor, haya perdón. Gracias, qué hermosa sensación es poder ser perdonado y perdonar. Cuando hablábamos recién de la dimensión espiritual del conflicto, hay una característica tan notoria en Isaías 14 que describe el espíritu del rey de Babilonia, haciendo alusión a Satanás, y dice de Satanás que él nunca abre la cárcel a sus presos. La cárcel puede ser la falta de perdón y vos mismo estar preso por no perdonar. Así no debe ser el Hijo de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, como el rey de Tiro. Entonces seré íntegro. ¿Querés ser íntegro en esta noche? ¿Una sola pieza? ¿Una sola cara? Y estaré limpio de gran rebelión. Pedile al Señor que Él te muestre tus propios errores, mis propios errores, porque es la única forma en la que yo voy a poder sacar mi viga para poder después sacar la paja en el ojo ajeno. Entonces vemos que el conflicto está en el corazón, está en uno. Dios nos deja múltiples herramientas, como Mateo capítulo 18, de confrontar el pecado con mi hermano, pero no es una confrontación fulminante, porque al fondo, al último dice, ténganlo por gentil y ajeno al Señor y a la iglesia. Ah, qué bien, pude descargar toda mi ira sobre Él, una patada y de vuelta al mundo. No, eso no está enseñando el Señor. No en ese ámbito, no en ese marco, porque si vemos, está hablando de la oveja perdida. Está hablando cómo debo perdonarle al hermano y después habla de los deudores. Entonces lo está haciendo en un marco de restitución, en el orden de la iglesia, pero también ese que se dio cuenta que no tiene el Señor es la oveja que está perdida. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de él? De ese gentil. Gloria a Dios porque se dio cuenta que no tenía el Señor. Ahora, yo no lo puedo dejar solo. No puedo tomar el rayo santo y tirárselo por la cabeza. No, ahora es la oveja perdida de él.
y debo estar encima de él porque lo conocí mientras estuvo en la iglesia quizás 10 años y nunca recibió al Señor. Tengo que glorificar a Dios en el conflicto. Pero no voy a poder llevar a cabo esa tarea si primero no me alimento yo y me despojo de mis ídolos. Quizás hoy estoy siendo yo el problema porque donde voy hay problemas. Dios nos está llamando entonces, para ir terminando, a una mayordomía del conflicto. Hemos escuchado de la mayordomía en la administración de la iglesia, de los dones, de las finanzas, que también es una forma de glorificar a Dios. Pero ¿cómo me estoy administrando yo con mis pasiones y mi carácter? ¿Cómo estoy administrando los problemas? Creo que cuando nosotros empezamos a reconocer que nada hay en nosotros y le empezamos a dar lugar al Señor, ese obrar sobrenatural, a pesar de que el conflicto sea donde esté sucediendo, va a convencer al otro de que hay un Dios. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que pone en vosotros, el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La gloria no es para mí, gloria a Dios. Eso va a convencer mucho más que palabras hirientes. La fe que nos sostenga, como mirando al invisible y dándole gloria a Él, va a convencer mucho más a otros que están a nuestro alrededor. Entonces sí, hace falta la mayordomía espiritual en los conflictos. Miren lo que dice la verdadera sabiduría que viene de lo alto. No nos podemos ir a casa sin leer esto rápido. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. No hay ninguna victoria eso. Ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Como Satanás quiso, como él es perverso, en el paraíso quiso pervertir a la raza humana para que codicie, vea, tome y comparta del pecado. Pero la sabiduría que es de lo alto, escuchen, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, no hay temor, ni hipocresía, es de una sola pieza. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Estás haciendo la paz en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, en el trabajo, en donde sea que estés influenciando? Me parece que todo esto, y díganme, levante alguno la mano y díganme, no, está equivocado. Se parece mucho a los frutos del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza, bondad. Está bueno. Gracias, Señor, porque nos hablas de diferentes formas. Entonces, primero me tengo que sanar yo. Me tengo que reconciliar con los otros para poder después sanar a otro, porque ¿con qué espíritu de mansedumbre voy a ir a corregir al hermano? Como dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿soy espiritual? Voy a ser espiritual si con mansedumbre lo puedo corregir y en amor. Recordemos lo que vimos en la primera reunión. Si el Señor nos hubiera tenido que tratar conforme a lo que merecíamos, ninguno estaría hoy acá. Por ende, el cristiano es el ser más perdonado que existe sobre la tierra. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar al mundo. Entonces, dejemos pasar las ofensas insignificantes. Tratemos de resolver el conflicto de manera espiritual, pero primero examinándonos a nosotros mismos, porque la misión que nos está pidiendo Dios hoy, y no te podés ir a tu casa sin buscar esta misión, tener paz para con Dios. Si yo resuelvo los conflictos, estoy teniendo paz para con Dios, que ya la ganó en Colosenses 1, 19 al 20. Voy a tener paz para con Dios, paz con los demás, Salmo 133, 1, y paz con uno mismo.
Miren cuántos beneficios hay. Isaías 26:3, 32:17 y 48:18. Si Cristo ya nos reconcilió, haciendo el vínculo de la paz con Dios, nuevamente no hay nada en nosotros. Pero aún más, el primer ministerio que hizo el Señor, después que fue glorificado, fue entregarnos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La Trinidad obrando para que haya paz con Dios y con mis hermanos. Entonces no nos ha desprovisto el Señor. Tomemos de ese Espíritu, como fue profetizado en Isaías. Entonces, hermanos, ¿soy un pacificador? ¿Eres un pacificador? ¿O alguien que hace pleitos y está en celos? Esto nos habla de la identidad. Muchas veces decimos, ¿cuántos cristianos necesita la sociedad? ¿Coinciden conmigo? ¿Sí? Necesitan. Acá necesitan buenos cristianos y afuera también. Vamos a ganar y vamos a mostrar a Dios, glorificar a Dios en los conflictos. Para cerrar, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ahí va un hijo de Dios, un pacificador. Porque primero volteó los ídolos, se humilló y reconoció que necesitaba tener mayordomía de su vida espiritual. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestros propios errores y lo que hemos recibido en esta noche, Dios nos dé la fortaleza, el coraje, el ánimo para guardar y cumplir su palabra, porque esto es sanidad espiritual para cada uno. Amén.